Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Mert Ramazan Demir ya no es el mismo. Su entorno cercano afirma que ha cambiado radicalmente por Afra Zaraoglu. Comenta abajo. ¿Crees que el amor verdadero puede transformar tanto a una persona? Todo comenzó hace algunas semanas, cuando los amigos más cercanos de Mert empezaron a notar actitudes extrañas en él. El actor, conocido por su espíritu libre, su sarcasmo encantador y su tendencia a mantener la distancia emocional, ahora se muestra reflexivo, reservado y, sobre todo, completamente centrado en alguien, Afra Zaraoglu. No lo reconocemos. Antes era el primero en cancelar planes por capricho. Ahora nos dice que no puede salir porque tiene una cena importante con Afra, confesó un amigo de la infancia que prefirió mantenerse en el anonimato. Los rumores sobre su relación comenzaron como un simple murmullo entre bastidores, pero hoy se han transformado en una tormenta mediática. Afra, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, pero tampoco ha negado los comentarios. Y fue precisamente durante una entrevista reciente que soltó una frase que dio mucho de qué hablar. A veces, conocer a la persona correcta te hace querer ser la mejor versión de ti mismo. Una fuente cercana al set de grabación de ambos aseguró que el cambio de Mert no es solo sentimental, sino también profesional. Ahora llega siempre puntual, se queda repasando escenas extra incluso después de que el equipo se haya ido. Esto no era lo habitual en él. Afra lo ha hecho madurar de golpe. Pero eso no es todo. Hace unos días, durante una salida casual captada por paparazzis, se vio a Mert abriendo la puerta del coche para Afra y cargando personalmente las bolsas de sus compras. Un detalle pequeño, pero que para quienes conocen al actor, resulta impactante. Mert nunca fue de esos gestos. Esto es algo nuevo, definitivamente, comentó un estilista del canal donde ambos trabajan. Y la transformación no ha pasado desapercibida en redes sociales. Sus seguidores están divididos, algunos celebran esta versión más romántica y madura del actor, mientras que otros se preguntan si está perdiendo su esencia. Lo amamos porque era un espíritu rebelde. Ahora parece un hombre domado por el amor, escribió una fan en Twitter. En medio de la polémica, Afra también ha mostrado señales de cambio. En una historia publicada recientemente, escribió, no busques a alguien perfecto, busca a quien te haga querer crecer. Una frase que muchos interpretaron como una indirecta directa a su relación con Mert. Pero aquí va la pregunta clave. ¿Está Mert realmente cambiando por amor, o está simplemente adaptándose a una etapa nueva de su vida? Comenta abajo. ¿Alguna vez cambiaste por amor? ¿Vale la pena? La respuesta, según quienes lo rodean, parece dividirse en dos bandos muy claros. Por un lado, aquellos que creen firmemente que el amor ha despertado en Mert una parte que siempre estuvo ahí, pero que simplemente no había tenido oportunidad de salir. Siempre supimos que Mert tenía un corazón noble, solo que no lo mostraba por miedo a parecer débil, afirma un excompañero de teatro. Por otro lado, están los que temen que esta evolución esté ocurriendo demasiado rápido, impulsada por la presión del foco mediático y las expectativas que genera una relación tan pública. Lo cierto es que el cambio de Mert también se refleja en sus decisiones profesionales. Hace apenas unas semanas, rechazó una oferta importante para rodar en el extranjero, argumentando que no quería alejarse de Turquía por el momento. Una decisión que sorprendió a su representante. Antes habría dicho que sí sin pensarlo. Ahora me dijo, no quiero estar lejos de Afra en este momento. Me dejó sin palabras, reveló una fuente del equipo de representación. Afra, por su parte, ha evitado hablar directamente de su vida amorosa, pero en una reciente entrevista con una revista de estilo de vida, cuando se le preguntó qué buscaba en una relación, respondió. Alguien que no solo me acompañe, sino que crezca conmigo. Muchos interpretaron esa frase como una confirmación implícita de que Mert ha sabido ocupar ese lugar.
Y como si todo esto no fuera suficiente para alimentar las teorías, el pasado fin de semana ambos fueron vistos saliendo de una librería en Bebek, cargando varios libros sobre crecimiento personal, mindfulness y relaciones conscientes. Una testigo que se encontraba en el lugar relató, se notaban en su mundo, hablando bajito, riendo entre ellos. Mert la miraba con una ternura que jamás le había visto en pantalla. La prensa no tardó en reaccionar, y varias portadas de revistas ya titulan con frases como el nuevo Mert o Afra, la musa inesperada que domó al rebelde. Pero, ¿cómo lo viven ellos desde dentro? Según una amiga cercana de Afra, lo hacen con serenidad, han decidido cuidar lo suyo, no exponerlo demasiado. Afra le pidió que fueran más discretos. Y Mert, que antes huía de las reglas, ahora acepta los límites con una sonrisa. Dice que por ella, vale la pena. Un detalle que ha captado la atención de todos ocurrió en un evento reciente, donde Mert fue invitado a recibir un reconocimiento por su carrera. Durante su discurso, agradeció a su familia, a su equipo, y luego miró directamente al público y dijo, «Y a ti, que me enseñaste que amar también es aprender a escuchar, gracias». Aunque no mencionó nombres, todos los ojos se dirigieron a Afra, que estaba sentada en la primera fila y no pudo evitar sonreír con los ojos llenos de brillo. Mientras tanto, los fans siguen reaccionando. Algunos defienden esta nueva etapa como una evolución natural de alguien que ha madurado emocionalmente. Por fin alguien lo hace sentar cabeza, comentaba una seguidora en Instagram. Otros, sin embargo, insisten en que esta transformación podría costarle autenticidad. No quiero un Mert perfecto, quiero al Mert auténtico, con sus errores y locuras. La propia Afra respondió a esos comentarios con otra historia críptica, la autenticidad no se pierde al cambiar, se fortalece cuando el cambio es verdadero. Un mensaje que para muchos fue una declaración sutil, pero firme, sobre cómo ambos están construyendo esta relación a su manera. Pero el giro más inesperado llegó ayer, cuando un video filtrado de un ensayo de escena entre ambos reveló un momento fuera de guión. Después de terminar la toma, Mert se acercó a Afra. Le apartó un mechón del rostro y le susurró, «Gracias por quedarte cuando era más fácil irse». Esa frase, captada por error por un micrófono abierto, encendió las redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. ¿Está Mert viviendo una transformación genuina? ¿Es este el poder del amor verdadero, o simplemente una etapa que, como muchas otras, pasará? Lo único cierto es que algo ha cambiado, y no solo en él, sino también en la percepción que el público tiene de lo que significa enamorarse en medio de la fama, las cámaras y las expectativas. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que Mert Ramazan Demir está cambiando porque encontró a su persona ideal, o crees que este giro en su vida puede tener consecuencias en su carrera y en su esencia? Déjanos tu comentario. Nos encanta leerte y saber lo que piensas. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo de esta historia que está dando mucho de qué hablar. Dale like, comparte y mantente atento, porque en este canal, el drama nunca duerme. Queremos saber tu opinión, comenta abajo y dinos si crees que Mert está actuando con el corazón o simplemente está perdiendo su identidad. No olvides suscribirte. Activar la campanita y darle like a este video si te gustó esta historia exclusiva.